nos gusta. Bien, sigamos más adelante. Estamos en Fórmula de Dios para alcanzar la paz. En la lectura bíblica estábamos viendo que el rey David no puso la mano sobre un ungido. Entonces, el rey David sabía sobre los mandamientos de Dios, en el cual eso se dice que, o él pone por obra ese mandamiento de no poner la mano sobre un ungido de Dios. ¿Cómo sabe David? Bien, a todos los reyes, mis hermanos, que fueron puestos en la silla, tenían que ser una copia de la ley de Dios. Y en la copia de la ley de Dios estamos hablando que es la Torah, que abarca desde el Génesis hasta Deuteronomio. ¿Dónde vemos eso? Vayamos en Deuteronomio capítulo 17-18. Es en el cual Dios manda un mandamiento a todos los que van a ser reyes, porque sabía que el pueblo de Israel en un dado momento iba a pedir rey. Dice así, 17-18 de Deuteronomio. Y será cuando se ausentare sobre el solio de su reino, que ha de escribir para sí un libro, un traslado esta ley del original delante de los sacerdotes levitas. Entonces el rey David sabía que todo eso se tenía que cumplir. Entonces vemos que David sabía que no se tenía que poner ni decir nada malo ante un rey o un príncipe. ¿Cómo lo sabía? Porque él conocía de esto. Y esto lo vemos en Éxodo 22-28, mis hermanos. Éxodo 22-28. Y estoy hablando de una paz personal. Si se fijan, no es tanto por agradar al prójimo, sino que es por agradar a Dios. Éxodo 22-28 dice así: no denostarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. ¿Se recuerdan una historia o un pasaje en el cual Pablo ofende al sumo sacerdote y le meten una bofetada? Era porque estaba pecando y estaba atentando contra este mandamiento. Pero el mandamiento es mucho más severo, mis hermanos. Dice en Deuteronomio 17. Y esto habla tanto para sacerdotes como para príncipes. Ahora yo les voy a decir, nosotros que predicamos la palabra, que somos seguidores de nuestro Señor Jesucristo, vamos a decir, que cumplimos la palabra por medio de nuestro Señor Jesucristo, también somos príncipes. Dice Deuteronomio capítulo 17, versículo 11 y 13. Según la ley que ellos te enseñaren, ok, vayamos un poquito atrás, 17:10. Y harás según la sentencia que te indicare los del lugar que Jehová escogiere, y cuidarás de hacer según todo lo que te manifestaren. Esto habla de los sacerdotes o príncipes. Según la ley que ellos te enseñaren, y según el juicio que te dijeren, harás, no te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te mostrare. Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová Dios, o al juez, el tal varón morirá y quitará el mal de Israel. Y todo el pueblo oirá y temerá y no se ensoberbecerá más. ¿Qué estamos viendo aquí, mis hermanos?
que el rey David estaba obedeciendo el mandamiento de Dios, que si David ponía una mano encima de este rey, Saúl, iba a morir. Y si no fuera a morir por el mismo hombre o su misma gente, iba a morir por Dios. Vemos que David conserva la paz entre el Todopoderoso y él. No transgrede el mandamiento. Entonces, a eso es lo que yo voy con la fórmula, mis hermanos. Si hay una fórmula para la cual nosotros vayamos a tener paz y para siempre, no importando los problemas, no importando el coronavirus, para siempre. Y la paz es, y la fórmula es: escucha y obedece la palabra de Dios. Escucha más obedece la palabra de Dios. Y esto nos da la paz y nos da el día de reposo también, milenial. ¿Cuál es este? Es una sola palabra esa, y que se llama Shema. Shema Israel. Oye Israel. Esa es la fórmula, mis hermanos. Vayamos al versículo de memoria. Traté de explicar el por qué David no hace nada en contra de este rey, porque estaba obedeciendo el mandamiento y del tal cual él conservaba la paz de Dios con él. Me estoy enfocando más en la paz de uno hacia el Todopoderoso, porque de nada me sirve tener su servidor paz con otro miembro de la iglesia si pierdo la paz, que es el principal, el Todopoderoso. De nada me sirve. Estoy agradando al hombre y no estoy agradando a Dios. Tenemos que poner eso en nuestros corazones y en nuestra cabeza, que al que tenemos que agradar primeramente es a Dios. Eso lo vemos en Proverbios también. Dice el versículo de memorizar: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, antes dad lugar a la ira, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Romanos capítulo 12, versículo 9. El mundo está lleno de ira, en el que nos pasa en la mente vengarnos de todas las cosas que nos hacen, los que nos rodean. Tenemos nosotros que entrar en calma y todo esto que nos pase en la vida ponerlo en las manos de Dios, siendo que Él sabe las situaciones por las cuales estamos pasando. Quizás si nos están oprimiendo mucho, ya sea en el trabajo o en nuestra casa, es porque quizás quiere que seamos más mansos y estamos perdiendo una comunicación en oración con Dios. Entonces Él nos está diciendo: ven, necesitas tú hablar conmigo y ya verás que yo pondré la solución. Pero como nuestra sociedad, nuestra cultura mucho no estamos acostumbrados a hacer oración, pues queremos tomar acción de nuestra propia cuenta. Nos dirigimos en nuestros propios pasos. No tiene que ser así. Dios toma venganza, y más si hieren a sus hijos, porque somos como la niña de sus ojos. Así como su pueblo amado, también nosotros como pueblo de Dios somos nosotros tan queridos como a su propio pueblo Él ama. Vayamos al material exegético, mis hermanos. Dice: cuando el Salvador nació, los ejércitos celestiales alababan a Dios y decían: gloria en las alturas a Dios, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Lucas 2:14. Pablo, hablando, refiere en la paz, dice que Cristo vino y anunció paz, Efesios 2:17. Y Pedro dice: envió palabra a Dios a los hijos de Israel, anunciando paz por Jesucristo, Hechos 10:36. Todo esto hace que se le llame el príncipe de paz.
Mis hermanos, sabemos que la Biblia nos habla de nuestro Señor Jesucristo por medio de sus profetas, que vendría un ángel de paz, en el cual traía un evangelio de paz. Este lo vemos en Malaquías capítulo 3, si lo quieren leer o lo quieren revisar. Malaquías capítulo 3, versículo 1. Ahí lo podemos ver. En el que Dios enviaba a este ángel de paz. Dice así: He aquí yo envío mi mensajero, el cual prepara el camino delante de mí, y luego vendrá a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y pues más adelante, mis hermanos, también el libro de Isaías nos dice que nuestro Señor Jesucristo es un príncipe de paz. Ese lo vemos en Isaías capítulo 9, versículo 6. Vamos a tomar lectura. Isaías capítulo 9, versículo 6. Dice así: Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre el hombro, y llamarase su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y pues como vemos en la cita bíblica que nos da, que también nuestro Señor Jesucristo es ese príncipe de paz. Dice en siguiente: fue el pecado lo que hizo separación entre Dios y el hombre, pero Cristo vino para derrumbar la barrera y restaurar la paz y la unidad. Esto es porque al Evangelio se le conoce como el Evangelio de paz. Esto es porque se dice que Cristo es nuestra paz. Él es el gran pacificador. Él pagó el precio de que el pecado había puesto por la paz. Bien, sabemos que la sangre de Cristo que estaba aún en el altar allá en presencia del Padre Eterno, pues es el que ha pagado por todos nuestros pecados. Y tenemos la misericordia de tener esa paz de Dios, que es por medio de su palabra. Siguiente texto. El Señor no solo quiere establecer la paz entre Él y el hombre, sino que desea también que los hombres vivan en paz entre ellos mismos. He aquí una pregunta curiosa. ¿Es posible estar en paz con el Creador y al mismo tiempo vivir en enemistad con nuestros semejantes? Voy a repetir la pregunta, dice: ¿es posible estar en paz con el Creador y al mismo tiempo vivir en enemistad con nuestros semejantes? ¿Cómo piensan mis hermanos? El punto principal, mis hermanos, es agradar a Dios, no agradar al hombre. Ciertamente nuestro Señor Jesucristo, vayamos al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Mateo, capítulo 10, versículo 34 en adelante, dice así: 34 al 36. No penséis que he venido para meter paz en la tierra. No he venido para meter paz, sino espada, porque he venido para hacer disensión del hombre contra su padre, y de la hija contra su madre, y de la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Ahora viene aquí algo muy importante, mis hermanos. Dice así: el que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Aquí la pregunta, mis hermanos, es que sucede como el rey David. Prefirió él tener la paz de Dios en él, y así agradó también al rey Saúl. Pero no fue para agradar al rey Saúl, sino para agradar a Dios.
Tenemos que llevar las cosas para bien con Dios, y si en una de esas Dios da luz a la gente que nos rodea, pues estaremos en paz con ellos. Claro, no ofenderlos si están haciendo algo malo o algo así y no somos de confianza, pues mantengámonos alejados, no mezclémonos con ellos para que tampoco sientan los demás que somos participantes de lo que están haciendo. Tengamos esa precaución, esa prudencia. Entonces, ¿es posible estar en paz con el Creador? Sí. Y sobre de esto podemos crearnos enemistades con los demás. Vuelvo a aclarar o vuelvo a decir, si Dios tiene misericordia con los que estamos viviendo o con los que nos rodeamos, Dios hará esto, que nos mantengamos en paz, no ofendiéndonos. Siguiente. Estando el mundo tan lleno de impiedad y toda suerte de pecado, ya no podemos preguntar por qué las naciones no tienen paz. Este mundo delira por la paz, paz con Dios o paz entre naciones. Allá en los días del profeta Azarías, la Biblia dice que no hubo paz, ni para la que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitadores de las tierras. Y una gente destruía a la otra, y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los conturbó con toda calamidades, perdón. Segunda de Crónicas 15, 5, 6. Porque, ¿por qué? Porque muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios, y sin sacerdote, y sin enseñador, y sin ley. Segunda de Crónicas 15:3. Bien, aquí habla solamente del pueblo de Israel. Pero si nos vamos desde que fue lo de Noé, vemos que el remanente que viene de los hijos de Sem, solamente unos conservaron lo que es la palabra de Dios, en la cual viene un príncipe que también se le llama príncipe a este Abraham. Este príncipe Abraham, de ahí viene la simiente, según conforme a nuestro Señor Jesucristo. Toda la demás gente se alejó de Dios y no tenía paz. Tenemos la historia de Nimrod, aquel que quiso conquistar todo el mundo y casi lo logra, porque él es el que casi dirige la Iglesia Católica conforme a sus festividades con el domingo, y pues está muy fuerte, pero está alejado de Dios. Entonces, toda la demás gente se aleja de Dios, solamente el remanente y unos cuantos de los de afuera siguen la palabra de Dios. Y es difícil mantener la paz, en el sentido de que si no sigue uno sus reglas de la sociedad, pues ellos van a querer hacer que las obedezcamos, y así infringiremos los mandamientos de Dios, y esto entraríamos en una paz. No entraríamos en una paz, sino se nos quitaría esa paz. Bien, dice el siguiente: diciendo que las naciones de la tierra no quieren las leyes de Dios, no quieren ser enseñados en justicia divina, no pueden tener paz entre ellos mismos. La paz de ellos fabrican en falsa y pasajera, y no pueden quitar los estragos que su fragilidad produce. En este momento es lo que estamos viendo. Quieren poner una paz mundial, quieren poner un mundo en que nos dirijamos con las mismas reglas, y pues no es posible, porque atentan a los mandamientos de Dios, y muchos de nosotros no queremos que eso pase. No queremos alabar a Dios en domingo porque no es su día, sino que es en el día sábado. Siguiente. La Biblia dice: caridad o amor no hace mal al prójimo. Romanos 13:10. El amor no fomenta el mal, ni la contención entre los hombres. El amor
y paz, y la paz son frutos del Espíritu, pero la mala voluntad no lo es. En consecuencia, es fácil entender que si vamos a tener paz con el hombre, es que el Espíritu y el amor de Dios deben gobernar nuestros corazones. Bien, hace un momento dije que es difícil mantener la paz con los demás porque ciertamente nosotros somos dirigidos por el Espíritu. Simplemente es no ofender en comentarios o en situaciones como la sociedad ahorita, de hablar de homosexualidad, que no está uno, que la Biblia no está de acuerdo, que nosotros no estamos de acuerdo, situaciones así, para mantener cierta armonía con ellos, pero no convivir plenamente con ellos, porque si no también seríamos partícipes de tales transgresiones. Podemos vivir en armonía, pero de una forma retirada, no de una forma de correlacionarnos. Si nos vamos a correlacionar, pues tenemos que evangelizarlos, para que en vez de que nosotros hagamos las cosas que ellos hacen, ellos hagan lo que nosotros estamos profesando y agradar a Dios. Dice así, último, Pablo dijo, si podéis, tened paz con todos los hombres. Romanos 12:18. Desde luego hay casos en donde esto parece imposible, pero Jesús dijo, concíliate con tu adversario presto, entre tanto que estás con él en el camino, porque no acontezca que el adversario te entregue al juez y el juez te entregue al alguacil y seas echado en prisión. Mateo 5:25. Cuando alguien ha hecho todo lo que está de su parte o lo que debería hacer y la otra parte no quiere la paz, ¿qué pasa entonces? Debemos dar lugar a la ira y debemos orar por aquella persona. No debemos dar lugar a la ira y debemos... En esto es un crecimiento espiritual, mis hermanos. Nosotros tenemos que realmente estar conscientes que somos hijos de Dios y que un hijo obedece a su padre. Pongamos en nuestros corazones en el educar a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, y no dejarlos ser, porque queremos ser parte de ese remanente, de ese pueblo que va a ir al sábado milenial. Sí podemos lograr la paz, mis hermanos, y la fórmula es: oye y obedece la palabra de Dios. Vemos que en la bendición el nombre de Dios está sobre nosotros y Dios es el que nos da la paz. Pero ¿cómo nos da la paz? Siguiendo la palabra de Dios. Y lo más importante es aceptar a nuestro Señor Jesucristo, que por medio de Él y de los apóstoles nosotros conocemos de la bendita palabra. Las preguntas, mis hermanos, a los hermanos les pediría que en sus comentarios o de alguna forma debatiéramos las preguntas, porque tomaría bastante tiempo. Más que nada relacioné la paz con obedecer los mandamientos. Si nosotros no obedecemos los mandamientos, no tenemos paz. Y si de alguna forma Dios nos forma nuestro corazón en una forma nata de cómo obedecer sus mandamientos, entonces cuando llegamos a saber nosotros que es por medio del Padre, pues nos tiene que llegar un regocijo. Pues bien, mis hermanos, eso es todo. Espero que haya servido de algo o se los de verdad estaré enviando estos videos, si Dios lo permite, si la situación sigue así, esperando en Dios que todos ustedes se encuentren bien y que nada de esto les afecte. No entremos en pánico, porque
Si entramos en pánico, nuestro sistema inmunológico va a decaer y no queremos eso. Estemos con ánimo y que siempre haya una sonrisa, que eso eleva nuestro sistema inmunológico. Y nada más, hermanos, pasamos.